supuesto retiran las palabras, pero vuelven a insultar nuevamente a fin de ser retiradas nuevamente. Han existido siempre este tipo de ideas tradicionales con la finalidad justamente de quitarle el valor y la importancia que todos el resto de nosotros le queremos dar. Han existido durante muchos años muchas ideas erróneas. Se decía hasta hace muy poco tiempo que cuanto más grande fuera el Estado, mejor podría redistribuir la riqueza. Se nos decía que en la medida que impidamos importaciones, protegería la industria nacional. Se nos decía que la mejor forma de establecer un sistema de control en las actividades públicas era establecer miles de controles, con lo cual se aumentaba la burocracia. Se nos decía que la mejor forma de llevar alimentos baratos al pueblo era subvencionarlos. Se nos decía que la mejor forma de obtener alimentos baratos era el dólar MUC, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, muchas ideas que fueron defendidas por grupos políticos en el pasado y que solamente contribuyeron al aumento de la corrupción, al aumento de la burocracia ineficiente, al aumento de la mayor pobreza en este pueblo. Por eso es que se ha decidido hacer un cambio, por eso es que se ha decidido iniciar por fin el gran cambio sobre el cual se ha tenido tanto miedo. Por eso, señor presidente, tenemos que reconocer que uno de los grandes cambios que ha deseado iniciarse en estos 2 últimos años es en cuanto a las clases trabajadoras. Debemos reconocer que como consecuencia de la gravísima crisis en las cuales se encontró el gobierno en 1990, existe un gran porcentaje de desempleados y subempleados. Sin embargo, este gobierno quiere buscarle solución al problema a través de 2 factores fundamentales: la reactivación económica y, en segundo lugar, la ayuda social. Tema que ya ha sido expuesto en parte por el señor primer ministro. En el pasado, señor presidente, existió gran temor a enfrentarse a los temas de la legislación laboral. Así es, señor presidente, gran temor. En este Congreso existen proyectos de leyes sobre temas importantísimos que siempre fueron dejados de lado, sobre la compensación por tiempo de servicios, sobre las negociaciones colectivas, sobre las huelgas. Pero cuando se venía aquí a conversar y a explicar, todos estaban de acuerdo que había que modificar la vieja legislación peruana que no estaba de acuerdo a la época. Sin embargo, todos tenían miedo de enfrentarse a la situación y por fin modernizar al país. Esto, señor presidente, cambió. A partir del año 1990 se inició todo un proceso de transformaciones en la legislación laboral. Por eso, señor presidente, en ese momento existía el grave problema de que las empresas peruanas estaban quebrando y que las compensaciones por tiempo de servicios de estos trabajadores eran llevadas en los bolsillos de los empresarios y no eran entregados a los trabajadores. En consecuencia, se dicta una gran ley, un gran dispositivo, mediante el cual se le dice al trabajador por primera vez: tú eres dueño de tu destino, tú eres dueño de tu compensación, tú decides en qué institución la quieres, tú decides en qué moneda la quieres, tú decides en qué forma mejor puedes tú proteger. Se le dice: tú eres el dueño. Ya se acabaron los paternalismos que existieron durante tanto tiempo y que tanto daño hicieron a la masa trabajadora. Por eso se dicta la ley de compensación por tiempo de servicios, que por supuesto, como toda nueva legislación, inicialmente fue criticada y que ahora es defendida y al contrario, se pide que ésta no sea cambiada. Además, señor presidente, existía en el Perú la legislación más dispersa, más discriminatoria y más abundante del mundo entero. En mi calidad de profesor universitario en la materia, he tenido oportunidad de conversar en congresos internacionales con gente de muchos países, y cuando les llevaba la legislación peruana que siempre piden para conocer, se quedaban impresionados con la gran cantidad de legislación que existía y total y absolutamente contradictoria y discriminatoria. Por eso, señor presidente, se inició el gran proceso de la unificación de la legislación laboral.
Por eso se establece que el descanso debe ser igual para los trabajadores, obreros y empleados. Por eso se inicia todo el proceso mediante el cual se le otorga a los trabajadores un sistema de participación en las utilidades en las cuales participen todos los trabajadores, porque este era un régimen absoluto y totalmente discriminatorio, del cual participaban solamente ciertos sectores, la minería, la industria, etc. Y por primera vez se dicta una norma que unifica a todos los trabajadores del Perú y se les otorga el beneficio de la participación en las utilidades con el decreto legislativo número 677. Además, señor presidente, se busca otro tema que es fundamental, la consolidación de los beneficios sociales. En el Perú existía el seguro de vida exclusivamente para empleados y no existía para obreros. Este gobierno decide unificar el sistema y decirle, señor obrero, tú también tienes derecho a un seguro de vida, y por eso se otorga este decreto legislativo 688 que se ha pretendido últimamente dejarlo sin efecto, no obstante las gravísimas consecuencias que produciría la masa trabajadora. Asimismo, señor presidente, se dicta la Ley de Fomento al Empleo. Por primera vez en el Perú se trata un tema tan complejo como es el del fomento al empleo. Cuando se habla de esta ley, todos se refieren solamente a las causales para despedir a un trabajador, como si ese fuera el tema principal de esta ley, cuando ese no es el tema principal. El tema principal es el fomento al empleo, es decir, cómo buscar la capacitación para el trabajo a través de la formación laboral juvenil, a través de las prácticas preprofesionales, etcétera. Normas que lo que buscan es justamente que esos jóvenes que no tienen un trabajo, que no tienen una experiencia y que tienen la imposibilidad de iniciar ese proceso laboral, porque en todo centro de trabajo se les exige esos tipos de requisitos, a esos jóvenes puedan acceder a tener un aprendizaje que les permita el día de mañana acceder a un puesto de trabajo digno. Y así, señor presidente, en la misma forma se regula por fin en el Perú el tema de las relaciones colectivas de trabajo. Por fin en el Perú alguien se atreve, señor presidente, porque yo he asistido a este Congreso antes, en el periodo anterior, a fin de poder discutir los proyectos presentados por el Ejecutivo, y asistí a 3 sesiones en las cuales se seguía discutiendo el artículo 1 y el problema era si venía un punto o venía una coma. Y de esa forma se discutían desgraciadamente los proyectos, hasta que por fin se decidió crear una ley de relaciones colectivas de trabajo, en las cuales se discutan los temas principales: sindicalización, huelga y negociaciones colectivas. Toda esta legislación, señor presidente, y alguna otra que también ha sido dada, no tiene por finalidad atacar a los trabajadores. Al contrario, ha pretendido y pretende unificar la legislación a fin de tener un sistema uniforme y moderno que permita a este país salir de la gravísima situación en la que vivimos. Todos criticábamos el sistema de pensiones, todos decíamos que el IPS pagaba una pensión muy pequeña y que además estaba destinado al absoluto y total fracaso. ¿Por qué, señor presidente? Porque muy simple, durante los diferentes años lo que se hizo ir reduciendo poco a poco la cantidad de aporte que tenían que hacer los trabajadores. Fueron 20 años, después fueron 15, después fueron 10, después fueron 5. Con 5 años usted se jubila, señor, y le pago todo. Ningún sistema resiste ese tipo de cálculo y en consecuencia el sistema fracasaba con absoluta seguridad. Había que salvar el sistema, había que crear una fórmula mediante la cual los trabajadores el día de mañana puedan retirarse con una pensión digna, y por eso es que se crea un nuevo sistema dentro de la idea que no hay mejor forma que la libre competencia a fin de que cada institución ofrezca las mejores condiciones y los mejores beneficios a los trabajadores, y por eso se crea este nuevo sistema privado de pensiones. Pero, señor presidente, también se han creado normas dirigidas especialmente a contener a los empleadores que abusan, a los empleadores que aprovechan de determinadas situaciones para abusar contra la masa trabajadora. Y por eso se dictan normas como el Decreto Ley 26135, mediante el cual se establece un procedimiento rápido y fácil para que aquel trabajador que pretenda cerrar el centro de trabajo sin autorización
y sin el pago de los beneficios sociales correspondientes, pueda, bajo un procedimiento sumamente simple, iniciársele la denuncia penal, porque ahora sí está recogida este tipo de faltas laborales de parte del empleador como delitos, y en consecuencia ese empleador debería de entrar a una cárcel. Por último, señor presidente, quiero explicar que se ha modernizado la legislación laboral, que puede perfeccionarse, por cierto, que deben existir muchos errores, de acuerdo, hay que corregirlos, hay que rectificarlos, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo con absoluta valentía. Pero por favor, que no nos vengan a decir los grupos de izquierda, ya no sé ahora, antes el APRA distinguía entre la izquierda responsable y la otra izquierda, no sé en qué izquierda hemos quedado, pero como le querramos llamar a esa izquierda, de que en sus sistemas existía realmente justicia laboral. Recordemos que hoy día los países comunistas, los países llamados del gran adelanto social, no solamente han fracasado, sino que hoy día asisten a las mejores universidades de esos países que atacaron desarrollados para estudiar justamente su legislación laboral. Invocamos, señor presidente, a que se hagan aportes positivos, que se elimine el insulto personal, que aquellos señores congresistas que consideren que tienen mejores ideas que las que puede aportar Nueva Mayoría Cambio 90, que las lleven a las comisiones, que las estudien con nosotros, y estamos seguros que si estas ideas están debidamente sustentadas, serán aprobadas. Pero no presenten solamente proyectos de leyes en los cuales digan deróganse todas las normas laborales vigentes hasta este momento. Ese no es un aporte positivo, esa no es una forma de legislar en bien del país. Por último, señor presidente, quiero explicar que comprendemos la dificilísima situación económica por la que atraviesan los trabajadores del Perú. Pero también quiero que estos trabajadores comprendan que a partir de este año se inicia todo un proceso especial de ayuda social y además de inicio de todo el proceso económico que permita la reactivación económica de nuestro país. Y también le digo a esos trabajadores que mientras que hace 2 o 3 años estaban desesperanzados porque creían que no existía futuro en este país, ni que para ellos ni para sus hijos, hoy les decimos que ahora sí se han dado las normas necesarias, se ha dado la base suficiente para que tengan un futuro mejor. Y nosotros, los representantes de Nueva Mayoría Cambio 90, les decimos, tengan fe que se viene un futuro mediante el cual seremos país líder en Latinoamérica. Muchas gracias, señor presidente. Ha sido la participación, la locución del doctor Ricardo Marcenaro, representante de Cambio 90 Nueva Mayoría. Hasta el momento... Las fronteras están en un procedimiento que nos parece lo más democrático, es decir, un tiempo para cada una de las partes, y la intención no es crear polémica, sino por el contrario, lograr que se llegue a un consenso, en todo caso ver si es posible llegar a un consenso. El tema, pues sin duda alguna, ¿cuáles son realmente las atribuciones del Congreso Constituyente? ¿Puedo o no citar a oficiales, en fin, subalternos, militares en general, miembros de las fuerzas militares o policiales, o no puede, o puede solamente citar, o puede asistir al Congreso, o debe asistir al Congreso Constituyente, quien es comandante general de las Fuerzas Armadas, porque este es, como señalan, y ya veremos quién es, un caso netamente político, referido a la desaparición, para muchos, asesinato de estudiantes y un maestro de la Cantuta. Pero no es ese el tema. El tema es el Congreso Constituyente y qué está ocurriendo en el Congreso Constituyente y qué atribuciones tiene realmente. ¿Qué puede hacer la nueva mayoría Cambio 90? ¿Qué puede hacer la minoría? ¿Podemos llamarla? Bien, el ingeniero Hoy, ¿cómo está usted, ingeniero? Buenos días. No me equivoqué, es ingeniero. Sí, ingeniero. Bienvenido.
el doctor Ricardo Marcenaro. Bienvenido, doctor Marcenaro, gracias por estar con nosotros. Ustedes ya lo conocen, el doctor Henry Piz. Gracias por estar con nosotros, el doctor Piz, y el doctor Antero Flores Arauz. Ni gracias por la invitación. No, al contrario, buenos días, bienvenidos a todos. Bien, por favor, ¿por dónde empezamos? Por donde tú dispongas, tú eres la conductora del programa. Empecemos por la izquierda. Es lo protocolar. ¿Cuál es el problema, ingeniero Hoyguay? ¿Por qué surgen estas diferencias que han llegado, inclusive, como bien lo dice la revista Sí, lo dicen los diarios, la revista Oiga, al insulto? En fin, hay una serie de problemas, aun cuando en todos los parlamentos del mundo hay diferencias, ¿no? Recordemos caso Japón, caso Italia, etcétera. Diferencias que llegan a los golpes. Pero escuchamos atentamente cuál es su versión y cuál es el problema para que se puedan presentar oficiales del ejército, en fin, oficiales de la policía o suboficiales, personal en general de Fuerzas Armadas o policiales en Congreso Constituyente y la Comisión Investigadora. Bueno, en primer lugar quisiera retomar la pregunta que mencionó respecto a si el Congreso puede o no puede citar. Sí, yo creo que eso no hay absolutamente la menor duda. El Congreso, y eso es unánime, ratifica toda su decisión de ejercer su facultad de fiscalización e investigación. Eso eso está fuera de discusión. En lo que estábamos con diferencias era en la forma y la oportunidad de llevar adelante esa investigación por la comisión investigadora actual. Sin embargo, creo que hay un punto importante, si me permite un minuto. No, adelante. Es ubicar el tema de esta denuncia de desaparición en un contexto. Yo creo que estamos perdiendo un poco la perspectiva. Esta denuncia cuyo hecho ha ocurrido el año pasado, hace casi un año, está dentro de todo un proceso de lucha por la pacificación, una lucha contra el terrorismo, cuyos resultados son obvios, las estamos ganando. Falta todavía un gran trecho que recorrer, pero el Perú está ganando esta guerra. ¿Y cuáles han sido esos resultados? Y esto es bien importante para poder ponerlo en contexto, esta denuncia. Desde el año 1800 a 1990 se han producido 4.707 capturados. Casi todos han sido liberados por falta de pruebas dentro de un poder judicial corrupto, inmoral. En ese momento no hubieron congresos que reclamaron, hicieron algo para hacer las investigaciones respectivas. Entre el 92 y 93 se tiene 3.895 capturados y en su mayoría procesados y sentenciados por nuevas autoridades judiciales que tienen todas las garantías para ejercer su función. Líderes terroristas capturados de Sendero Luminoso, el 90%, y del MRTA, 96%. Terroristas arrepentidos, hasta 1990, ni uno. Del 92 al 93, 276. Civiles liberados del dominio terrorista, hasta el 90, ninguno. Del 92 al 93, 1.500 aproximadamente, la mayoría de los cuales son niños. Denuncias sobre violación de derechos humanos, 91, 40 a 50 casos mensuales. 92, 20 a 25 casos mensuales. 93, no se ha presentado denuncias referidas a casos ocurridos este año. Entonces, hay un proceso de enfrentamiento al terrorismo con el máximo respeto de derechos humanos y donde obviamente estamos viendo que se está ganando con una gran recuperación de la población y con el respaldo del país. Entonces, ahora sí veamos el tema específico. Sí, por favor, porque la pregunta, ¿no? Usted ya ha tomado prácticamente 4 minutos, bueno, pero la pregunta era muy puntual. ¿Por qué no se alcanza un acuerdo en torno a si puede, debe, en fin, una conciliación, citarse a quienes presuntamente estarían involucrados en esta desaparición de estudiantes y un maestro de la Cantuta, y que usted ha señalado se ha dado dentro del contexto de lucha antisubversiva?
Se firmó un acuerdo, frustrado acuerdo en el cual usted se abstuvo de firmar. Otros de Nueva Mayoría, Cambio 90, sí firmaron, pero luego retiraron su firma, una moción, pero después se desbarató. La pregunta es muy puntual. Usted ha dicho que sí pueden. Por supuesto, se puede ejercer todas sus facultades dentro de las normas constitucionales. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué dice las normas constitucionales? No quieren. Por supuesto, pero dentro de las normas constitucionales, eso quiere decir respeto también de las competencias de los poderes del Estado. O sea, en este momento, para este caso específico, la ejecución del inicio de la investigación tiene que sujetarse no solamente al artículo 180 de la Constitución, que dispone la facultad plena y con apercibimiento de ley para que asistan al Congreso a cualquiera funcionario o autoridad del país, pero a su vez también hay otro artículo que dice, en tanto haya paralelamente a una instrucción abierta en otro fuero, en este caso el foro militar, no puede intervenir el Congreso porque sería una interferencia o tratar de sustituirse con función de otro poder. Pero sin embargo, y esa fue la diferencia que hemos tenido era en eso. Yo creo que todos estábamos de acuerdo, señores. Pero eso no lo dice. Hay que cuidar el tema de la pacificación. No mellemos la unidad, la moral de las Fuerzas Armadas, que creo que todos estamos comprometidos. Hagamos una investigación dentro de las normas constitucionales y evitando que... Me parece que hay una intención de ejercer esta investigación llamando al Congreso y podría darse, no digo que se daría, ciertas actitudes de hacer una investigación probablemente en forma agresiva, provocadora, quizás insultante y algún tipo de ánimo de alguna notoriedad. Eso, yo me pregunto, ¿a quién beneficia? ¿Al Congreso? ¿Eso sería la expresión del ejercicio de su facultad de investigación? ¿O beneficia al terrorismo y va en contra del país? Eso es lo que tenemos que cuidar. Vamos a un breve paréntesis. Enseguida vamos a escuchar la opinión del doctor Antero Flores Arauz o del doctor Henry Pease. Luego volvemos con el doctor Marcenaro e inmediatamente la opinión de los congresistas de la minoría. Opositora. No somos minoría nomás, somos minoría de oposición, porque hay minorías que son de alianza. Vamos a un breve paréntesis. Usted es quien juzga. Nosotros simplemente somos mediadores y formulamos las preguntas que ustedes nos alcanzan. En este caso estamos dejando que cada uno emita su opinión y usted se forme su propio criterio, objetiva e imparcialmente, como es la costumbre, es la regla de Buenos Días Perú. Volvemos. Continuamos con este panel sobre las discrepancias que han surgido y que han llegado hasta han llegado a insultos, en fin. Y la diferencia es seria, más allá de lo anecdótico, es seria, porque no se alcanza un acuerdo y el Congreso Constituyente está en el ojo de la tormenta, es decir, muchos se preguntan si realmente es autónomo y hasta qué punto. Veamos, ¿qué dicen los doctores Antero Flores Arauz y el doctor Henry Pease? Vamos con ellos ahora. Hemos escuchado al ingeniero Víctor Hoyguay, quien se abstuvo de firmar este frustrado acuerdo, que sí fue firmado por la minoría opositora, ha señalado usted. Y algunos que no son opositores también. Bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede llegar a un acuerdo? Mira, no es que no se pueda llegar a un arreglo. Perdón, es cierto, como señaló anoche en un programa de la Casa de Enfrente la doctora Marta Chávez, que se trata de involucrar a todo el ejército, también lo dijo en cierta forma el presidente Fujimori, desacreditar, punto, y de modo alguno. De modo alguno. Yo creo que la mayoría le hace flacos favor a las Fuerzas Armadas queriendo ver en todo este asunto de la investigación parlamentaria que esté en juego el ejército. Yo creo que no esté en juego el ejército. Yo creo que hay casos concretos en que pudieran haber existido malos elementos dentro de las Fuerzas Armadas, pero que eso no tiene por qué involucrar a todo el ejército. Cuando hay el temor de investigar, cuando pese a la claridad del precepto constitucional, cuando todo el mundo reconoce que no es un problema de interpretación,
cuando incluso en este canal anoche, no en el del Frente, salen constitucionalistas a decir también que no hay ninguna duda y que tenemos todo el derecho de investigar y no se quiere investigar o se quiere investigar en una forma mediatizada, simplemente estamos ante un hecho. Quieren que tengamos tapones en los oídos, mordaza en la boca y venden los ojos, y que el Parlamento simplemente esté de comparsa, sirva para cualquier otra cosa menos para una actitud fiscalizadora. Y me admira además que esta mayoría no vea las cosas con objetividad. He escuchado ahora temprano al presidente de nuestro Congreso, que en lugar de salir a defender a los fueros del Congreso, sale a defender al Consejo de Justicia Militar como si estuviéramos en entredicho con ese Consejo de Justicia Militar. En lugar de defender su propia casa, defiende otra. Yo esto no lo entiendo, salvo que ahora se hayan pues asimilado a las Fuerzas Armadas y que el nuevo presidente del Consejo de Justicia Militar no sea el almirante Duboc, sino el señor Yoshiyama. Yo esto francamente no lo entiendo. Y cuando veo además que la mayoría, que sé que conoce que en las Fuerzas Armadas hay la obediencia sin dudas ni murmuraciones, parece que también se hubieran asimilado, porque todos dentro de una misma retórica repiten exactamente lo mismo sin dudas ni murmuraciones, como si esto fuera una agresión a las Fuerzas Armadas, a las que les reconocemos, caramba, mucha entrega y mucho sacrificio en lo que es la lucha contra el terrorismo. Les reconocemos efectividad. Creemos que a través de la policía y el servicio de inteligencia además se han logrado logros, y disculpen la redundancia, importantes en esta lucha, pero eso no significa que no podamos investigar casos concretos en que lógicamente hay dudas y que para la transparencia en los asuntos públicos, porque son de interés públicos, hay no solamente un derecho del Parlamento de investigar, sino una obligación moral de hacerlo frente al país. Perdón, tuvieron su tiempo, claro. Inmediatamente después vamos a tener un bloque en que podrán... ¿Sí? Disculpa, doctor Marcenaro. Sí, usted. El problema es muy simple. El Parlamento inició una investigación. La pregunta es, ¿puede hacer la investigación o no? Lo manda la Constitución, lo autoriza la Constitución. Pero una vez iniciada la investigación del Parlamento, cita al general Hermosa y el general Hermosa solicita al Consejo de Justicia Militar que abra instrucción. Y luego se dice, no pueden concurrir los oficiales porque se abrió instrucción. Pero aquí el señor Hoyguay nos ha dicho una cosa muy concreta. El problema ya no es siquiera si el Consejo de Justicia Militar autoriza o no autoriza la presencia de los militares. El problema es que hacer este trabajo de investigación es cuestionar los éxitos de la lucha antisubversiva o cuestionar al ejército. Al contrario, yo he sostenido con toda claridad al sustentar la denuncia, aquí puede haber un quiste. Yo no cuestiono al ejército peruano, no solo por su rol en la historia, sino porque ahora nos está defendiendo a todos los peruanos en esta circunstancia concreta. Pero una sola violación de derechos humanos le hace tremendo daño al país y por tanto si ocurre, acá han desaparecido 11 peruanos, tiene que investigarse y tiene que decirse la verdad. El presidente del Congreso está más preocupado en la autonomía del Poder Judicial que en que el Congreso defienda la verdad. Y yo me pregunto, ¿por qué la mayoría quiere impedir la investigación? Es imposible investigar sin citar a las personas. Y hay que citar a las personas que estuvieron allí ese día, no a las personas que están mandándolas desde muy lejos, porque hay que ver los hechos concretos. ¿Qué se quiere entonces? ¿Que la comisión no pueda llegar a conclusiones? O si no, ¿qué se quiere? ¿Que la comisión espere a que los militares, como si fueran un Estado dentro del Estado, primero revisen su situación y sancionen, y después que actúe el Congreso? ¿Qué tendría que hacer el Congreso? El Congreso tiene que actuar ahora, y el Congreso no va a juzgar, porque no es juez. Va a determinar simplemente estos hechos han ocurrido. Estos problemas pueden haber con las políticas, con la manera de supervisar, etcétera. Estas conclusiones tenemos, y si hay cuestiones penales, pasen al Poder Judicial. Eso es lo que hay que hacer. Y hay una cosa muy grave. Si el Congreso renuncia a esta facultad, y la mayoría está renunciando a eso, perdió su razón de ser. Un Congreso hoy existe en primer lugar para fiscalizar, en segundo lugar para legislar. Además, este es un Congreso constituyente que tiene que dar una constitución, pero la fiscalización es algo irrenunciable y acá se está poniendo en duda la posibilidad del Congreso de fiscalizar. Perdón, ayer la doctora Marta Chávez señaló que existe una resolución que prohíbe presentarse
a oficiales, en fin, y que este es un caso netamente político y por tanto debe ser tratado políticamente en un ente político como es el CCD. El país no debe olvidarse de que esa resolución la consiguió el general Hermosa cuando ya había sido citado, es decir, estamos poniendo exactamente el precedente para que nunca pueda investigar el Parlamento. Cada vez que se forme una comisión investigadora, la persona que no quiere ser investigada buscará que un juez abra instrucción. Una vez que este abre instrucción, ya el Parlamento se quedó cruzado de manos. Entonces, ¿qué cosa es el Parlamento? ¿Un poder del Estado o un circo? Creo que acá hay una cuestión muy de fondo. Si se admite ese procedimiento, nunca el Parlamento va a poder investigar. Vamos a... Perfecto, vamos a un breve paréntesis y escucharemos mitad, ¿verdad? Ambas partes, por supuesto, y usted forme su propio criterio. Volvemos luego de esta pausa. Por sus opiniones, todas ya se las he leído a nuestros distinguidos invitados en este panel muy importante sobre el tema específicamente es cuáles son las atribuciones del Congreso Constituyente y si no... si realmente podría existir un paralelismo, digamos, por decirlo así, entre el fuero militar y la investigación del Congreso Constituyente que pretende la minoría opositora, como dice el doctor Antero Flores Arauz. Existiría una sobreposición de poderes, es decir, ¿qué impide que puedan acudir los presuntos involucrados en este caso lamentable? ¿Qué impide y por qué Cambio 90 Nueva Mayoría insiste en que sea el comandante general de las Fuerzas Armadas quien acuda y no las personas presuntamente implicadas y mencionadas en un documento? Bien, doctor Marcenaro, usted hasta ahora no lo hemos escuchado. Muy bien, el problema... Recuerde que este último bloque tenemos 8 minutos e pueden intervenir indistintamente, por favor. ¿Sí? El problema es que realmente el Congreso tiene las facultades para hacer todas las investigaciones que sean necesarias. El problema está en que la Constitución también señala que no se debe interferir en el momento que el Poder Judicial, en este caso el Tribunal Especial, está viendo una causa. La cuestión está en determinar si en este momento estaríamos interfiriendo o no cuando se está llevando a cabo una investigación que es sumamente importante y que este propio Tribunal Militar está solicitando que no se intervenga en este momento debido a la delicadeza de la investigación. Esto se da porque el triunfo que hemos tenido en la lucha contra el terrorismo ha sido el sistema que se ha creado a través del Servicio de Inteligencia Nacional, a través de la DINCOTE, este tipo de organizaciones que empezaron a cerrar su sistema de trabajo e impedir que hayan interferencias de afuera. Es decir, gracias a esta forma de investigar es que se ha logrado el gran éxito. Recuerden ustedes que en el pasado no solamente los representantes del gobierno visitaban a los terroristas, sino que generalmente cuando allanaban una casa en la cual estos habían estado, siempre se acababan de escapar. Evidentemente existían algún tipo de interferencias, algún tipo de personas que pasaban la información. Para impedir que esto ocurriera se han creado organismos cerrados que han hecho estas investigaciones y que han logrado detener al 90% de los cabecillas del terrorismo en forma pacífica, sin ningún tipo de violencia. En este momento, como es lógico, también la oposición o la minoría, hoy día unida, la izquierda está íntimamente unida en el PPC, se sientan juntos en el Congreso, votan juntos en la Comisión de Constitución, ¿eso es un etcétera. delito, perdón? No, al contrario, no, señalo simple y llanamente un hecho. Han establecido si como regla... con la Constitución, nosotros también votaríamos con ustedes. El problema está en que nosotros no solamente cumplimos con la Constitución, sino queremos sacar a un país adelante. Por eso cuando se decía que por qué es que Jaime Yoshiyama no defiende al Congreso, él está defendiendo al Congreso y al Perú. En eso está, creo, la diferencia, que estamos defendiendo al Perú, y para defender al Perú tenemos que unirnos, los civiles y las Fuerzas Armadas. Por primera vez en la historia de los últimos años en el Perú se ha logrado una íntima unión entre el Congreso, entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Entonces, esto es indispensable para que el país pueda salir adelante. Esto es lo que se trata de entorpecer. El que el Congreso cumpla su función de investigar es agredir a la Fuerza Armada, es promover la división y no la unidad. Pero ocurre que cuando se investiga, justamente lo que se busca es encontrar la verdad, y la verdad siempre es la base de la unidad nacional. Nosotros hemos dicho, izquierdas, derechas, centros, todos los sectores políticos, muy bien,
que capturen sin violar derechos humanos. ¿Qué tenemos que hacer cuando se da una denuncia de violación de derechos humanos que ha existido 6, 7, 8 meses sin que tome iniciativa la justicia militar y que solo toma iniciativa cuando nosotros en el Congreso hacemos la denuncia para que el Congreso investigue? Tenemos que chuparnos, tenemos que decir, ah no, el Congreso no puede actuar porque los militares son intocables. Los militares justamente son queridos y respetados por el pueblo si están dentro de la ley, si cumplen con la Constitución. Y yo he escuchado decir al ministro de Defensa en el Congreso, cuando nos ha dado explicaciones, que van a cumplir la Constitución y que respetan al Congreso. ¿Por qué se chupa entonces la mayoría? ¿Por qué no quiere investigar? Henry, lo que pasa es que en este momento, justamente en cumplimiento de las normas constitucionales, es lo que estamos proponiendo. Las normas constitucionales no impiden investigar al Congreso, obligan a investigar. La ley, ¿no? Obligan a investigar. Para este caso específico. Investigar porque el Congreso no va a enjuiciar, sino... No lo impiden. El comercio en editorial, Expreso en editorial, la República en editorial, todo el país y sus juristas están diciendo, señores, con la excepción de Rey de Castro, sí, como los tienes en la mano ahí, pero es todo el país claro. está diciendo, sí, tienen que investigar. Y el mundo no les va a creer. Seamos claros, no les va a creer porque el mundo sabe que acá hay un parlamento que está recién dando sus primeros pasos. Y si ese parlamento se autocastra, entonces, ¿cómo quieren que diga? Es imposible investigar sin citar. Lo mismo se dijo las dos veces que hemos citado al general Malca al Congreso. Si esta vez ustedes no citan al general Malca y le hacen reconocer de que se someten al Congreso y a las leyes peruanas, nos retiramos del Congreso. Pero si el general Malca ha ido dos veces y ha reconocido el respeto a la Constitución peruana. Pero a cambio de nuevamente que el Congreso renuncie ustedes una nueva a su figura facultad, en la cual pretenden dar a entender de que el Congreso no desea investigar. Repetimos, pero deseamos investigar. ¿Cómo quiere investigar pero nos encontramos si no en este momento con el impasse de que el propio tribunal dice, un momentito, esperen un poco, déjenos concluir esta parte de la investigación a fin de que pueda intervenir el Congreso. Esa es la diferencia. Cuando ya ellos hayan condenado. Hoy día intervengan. Ellos son los encargados de condenar, así es. Nosotros no podemos condenar, doctor pero Piz. podemos investigar. Justamente, nosotros nunca vamos a juzgar ni a condenar. Pero nosotros tenemos que decir las cosas. Pero me gustaría... Perdón, me gustaría intervenir. Vamos a... disculpen, pero aquí hay que poner orden, ¿sí? Así es. Punto número 1, una denuncia presentada por el doctor Piz en el Congreso. ¿Perfecto? Así es. Bien, perfecto, no, lamentable la denuncia. Acá hay una pregunta de un televidente, dice, ¿por qué el fuero militar ha esperado que el congresista Piz denuncie a los desaparecidos de la Cantuta para recién iniciar una investigación? ¿Fue así realmente? Así ha sido realmente. ¿Quién fue el que investigó primero? ¿Quién inició este mes? Cuando ya se había nombrado el 2 de abril. El 2 de abril se nombra la comisión a partir de la denuncia presentada. Y después de eso, alrededor del 16, después que ya se ha citado al general Hermosa, contesta que está enfermo y mientras está enfermo presenta la denuncia. A ver pues que el Perú ¿cuántos juzgue, casos ha iniciado a investigar que el Perú Henry? Juzgue a ver si hay efectivamente voluntad o no de impedir la investigación del Congreso. ¿Cuántos casos han sido investigados? Y ayer Marta Chávez en un programa lo ha comunicado y está pidiendo toda la información. ¿Cuántos casos han sido investigados por motu propio, por iniciativa propia de los organismos judiciales militares y que han dado como consecuencia penas a personas? Es decir, no solamente cuando el Congreso inicia investigaciones, también hay investigaciones que inicia el fuero militar. Lo que tenemos que investigar es un caso concreto y lo vamos a investigar. No ha sido además la minoría la que ha nombrado una comisión fiscalizadora, investigadora, ha sido el pleno del Congreso. Pero cuando se comienza a abrir la caja de Pandora, después que ustedes también acordaron esa comisión investigadora por unanimidad, aceptan que un corcho se ponga en esa botella para que de ella no salga nada. Yo escuché a todos tranquilito, cerrada mi boquita y no interrumpí a nadie. En este momento estoy hablando yo, así que te agradezco. Cuando ponen un corcho en la botella y ahí no sale nada. Entonces, acá se acredita clarísimamente que hay una doble posición. Cuando se trata del discurso, cuando se trata de la declaración, cuando se trata de la moción de orden del día, acá somos bien machos para investigar. Pero cuando ya hay que investigar y hay que citar, por más que lo hagas en la forma confidencial, reservada y en otros locales, allí sí salen las razones del oidor.
Miedo, miedo y miedo. Disculpen, por favor, brevemente, ya para concluir, se nos acabó el tiempo. Vamos a pedirle a nuestro editor general de programas periodísticos, con todo respeto, que nos coloque un reloj en la mesa para que no se preste a que cortamos o, en fin, tenemos acá un reloj, pero es un despertador personal. Bien. Vamos a un punto brevemente, ingeniero Jolgoay, doctor Marcenaro. Muy directo. Disculpe usted que sea yo quien formule la pregunta, y es el siguiente. Ustedes no van a dar marcha atrás en el sentido de que sea el general Hermosa Ríos o, en fin, el comandante general de las Fuerzas Armadas quien acuda al Congreso. Es decir, no va a acudir ninguno de los presuntos implicados. Esa es por supuesto, la decisión porque de nueva mayoría. esa es la norma constitucional. No es un capricho, no hay norma, porque lo dispone el 2.3 de segundo. Lo que estamos en desacuerdo, y es donde origina, es que es en la forma de que se está pretendiendo hacer la investigación. ¿En qué forma desea usted de investigación? Mire, yo creo que aquí hay un trasfondo político con otros intereses también, porque en la forma que se pretende extraer a los militares, y tenemos la experiencia de hace poco, que lo que se trata es hacer de un escándalo, hacer una investigación agresiva, provocadora, insultante, y ganar titulares. Entonces me da la impresión, al doctor Cáceres, no hay derecho a que nos traten así. No lo digo el doctor Cáceres, no me refiero al doctor Cáceres. No me refiero al doctor Cáceres. Comandante general del Ejército le he dicho, señor, diga usted dónde, en secreto, dónde vamos a ir para hacer la investigación. Y no ha dicho vengan acá al Congreso, ni yo los exhibo ante la prensa. Eso es una falta de a la verdad. No. Nos vamos. Tenemos una experiencia entonces, anterior. disculpen ustedes, ya se nos acabó el tiempo. Esa es la posición de nueva mayoría, cambio 90, mayoría en el Congreso, y no va a variar, ¿ok? Ese es el... Por respeto a la Constitución. Bien, por motivos... Violando la Constitución. Bien. ¿Cuál es la posición de la oposición, en todo caso? No va a variar tampoco. Es decir, consideran que es necesario investigar directamente con el testimonio de las personas presuntamente implicadas en esta desaparición lamentable. Todas las personas, de todos los ciudadanos que sean necesarios tomarle declaración, civiles y militares. La regla es para todos. Todos son peruanos. Altos y bajos, todos, grandes y chicos. Por favor, grandes, medianos y chicos. Es decir, no puede ser la investigación parlamentaria. El comandante general pero por favor, si el comandante general no sabe nada porque no es testigo. Pero lo que no puede haber es tabús. No puede ser que cuando se trata de las Fuerzas Armadas, acá yo piso muy finito para que no se vayan a molestar y voy en puntitas, como los danzarines de ballet. Doctor Flores Arauz, brevemente, ¿qué va a ocurrir? Porque hoy hay una sesión muy importante, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Ya vemos que no hay tal conciliación ni posibilidad. Mera noticia de que haya sesión hoy día. ¿No hay sesión hoy? Posiblemente de la comisión encargada, pero tenemos que coordinar. Bien. Pero entonces, ¿se van a retirar? ¿Se retirarían ustedes del Congreso? Nosotros lo hemos dicho clarísimamente. Vamos a agotar todos los esfuerzos. Bueno, una vez agotados todos los esfuerzos, en la hipótesis... por hacer comprender a una mayoría que se vea avasallada por fuerzas de afuera, que entienda que hay que cumplir la Constitución. ¿Y si no? Si esa mayoría no entiende que el Parlamento tiene que ser digno, soberano, independiente y hacer cumplir una función investigadora, nosotros analizaremos con mucha reflexión nuestra posición e inclusive podríamos tomar la decisión de retirarnos del Congreso. Y nosotros invocamos a las minorías a que se unan a fin de trabajar en bien del país y no entorpecer continuamente el funcionamiento del Congreso con la amenaza de que se retirarán, porque el pueblo les ha dado el voto para trabajar en favor del Perú. En lo que no vamos a participar es en sus miedos. Nosotros no podemos participar no solo de los miedos de la mayoría, sino de lo que significa abdicar de la función fiscalizadora del Congreso. Bien, nos vamos con una reflexión. Tenemos entendido, y esto nos dirán si es cierto o no, si ustedes se retiraran, entonces asumiría su cargo el accesitario, esto es el que quedó en segundo lugar, ¿cierto? Artículo 170 de la Constitución, bien. No te equivocas. Y luego no podrían acceder a un cargo en el Parlamento por un lapso de aproximadamente 10 años. Solamente si el retiro dentro de 15 días ha evitado que el Congreso funcione. Y los señores tienen tanta mayoría que pueden hacer funcionar al Congreso sin ninguno de nosotros. Y o sea que están entrampados. Están deseando en el fondo, porque en el fondo acá no hay un espíritu de diálogo ni de respeto a lo que fue el origen de la convocatoria. Este Congreso surgió porque el mundo presionó y los peruanos quisimos un tránsito a la democracia.
que tránsito a la democracia es posible si ese propio Congreso no quiere ejercer sus facultades, tiene miedo y por tanto no quiere investigar un asunto. Esa es la eterna excusa de la izquierda, que siempre quiere dialogar y lo único que hace es ayudar de alguna forma a la inestabilidad en el país. Claro. Desgraciadamente el PPC ha entrado al mismo juego. Nosotros somos centro y no estamos en un juego. El macartismo quiere ser la respuesta, de modo alguno, pero no lo puede ser justamente porque señores, esta izquierda tiene respuestas para el país y ha colaborado muchas veces para encontrar fundamento a la defensa de los derechos humanos en la Constitución y para defender la Constitución. Nosotros queremos que la Constitución tenga vigencia. No queremos que la izquierda ni firmó la Constitución. No me extraña que la izquierda defienda la Constitución. Disculpen, señores, disculpen. Nosotros hemos ido a un Congreso para legislar, fiscalizar y hacer reformas la entrevista, se acabó no para el tener panel. un Congreso Disculpen maniatado. que sea tan cortante, pero muchísimas gracias por su participación. Obviamente las posiciones son irreconciliables hasta el momento. Dios quiera que no sea así. Y en todo caso, puedo presentar una moción, ¿no es cierto? Por supuesto. Ha sido insultado el doctor Torres y Torres Lara, y si la doctora Marta Chávez representaba a todas las mujeres del país, el doctor Torres y Torres Lara también debe representar a todos los hombres, ¿o no? La dignidad del hombre peruano. La dignidad del hombre peruano. No va a presentar una moción contra quien insultó al doctor Torres y Torres Lara. Queda en suspenso, es una idea simplemente, ¿verdad? Vamos con la caricatura de Mario Moreno y un mensaje que es muy importante, y sobre este delicado tema, respeto y... Debate en el que las cabezas visibles fueron Ricardo Marcenaro, presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso. Muy buenos días, doctor Marcenaro. Buenos días. Y Julio Castro Gómez, vicepresidente de la Comisión de Salud también del Congreso. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Empecemos dando un poco los argumentos que utilizaron ese día en el debate. El doctor Castro Gómez dijo que ustedes le habían dado una estocada final prácticamente, que habían liquidado el seguro con la aprobación de ese artículo. No, al contrario, lo que se ha logrado es fortalecer el sistema del seguro. Ustedes saben que por primera vez el Estado ha empezado a pagar a partir de este gobierno al Instituto Peruano de Seguridad Social, y por primera vez el Instituto Peruano de Seguridad Social ha recibido todo el apoyo del Estado, razón por la cual hoy día, por lo menos en materia de salud, está prestando un buen servicio. Pero al margen de los pagos o del apoyo, el articulado en especial, según la oposición, ustedes con ese articulado liquidan a parte importante del Seguro Social. Sí, esta es una forma que comprendemos siempre parte de la oposición. Lo que se está permitiendo es la existencia de sistemas públicos, privados o mixtos. Es decir, se abre el mercado para que pueda existir competencia en todo el sistema de seguridad social y puedan concurrir todos aquellos que deseen brindar servicios en materia tanto de salud como de pensiones. En consecuencia, lo que se está haciendo es abriendo el mercado a una libre competencia para que se pueda mejorar los servicios. Y el IPS, que tiene una gran ventaja porque tiene una infraestructura impresionante en el país, tiene gran cantidad de equipos y tiene muy buenos médicos, evidentemente tiene una gran ventaja frente a esta competencia. ¿No se vería mermado entonces? En absoluto, al contrario, fortalecido.